7 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Título: De la Guerra Fría a la Guerra Blanca. Decadencia capitalista e imperialismos. Pluma Andrew Cole. Parte 2. Base teórica de su hipótesis de la revolución permanente en la época imperialista, formulada tras el ensayo general de la Revolución Rusa de 1905. La revolución puede empezar en países atrasados, engarzando objetivos democráticos y socialistas. Se extenderá a nivel internacional, pero solo podrá consumarse el socialismo tras una larga etapa histórica de revolución mundial. En cualquier caso, las conclusiones estratégicas de los y las grandes figuras del marxismo clásico serán compartidas. La lucha decidida contra el veneno chauvinista y el militarismo que amenazaba la supervivencia misma de la civilización. Luxemburgo. La idea central de que el enemigo está en casa, entre comillas, de Liebknecht, y más tarde el horizonte de transformar la guerra imperialista en revolución social. Lenin. Ya conocemos la barbarie que desató la crisis del modelo de acumulación británico, el caos que propiciaron las dos guerras mundiales y el aplastamiento fascista que sufrió la Europa de entreguerras, en gran medida contra la Revolución de Octubre y el movimiento comunista internacional, así como la catástrofe del estalinismo, que desprestigiará radicalmente desde entonces el ideal comunista. No obstante, la existencia de la URSS al menos contribuyó decisivamente a la derrota nazifascista en la guerra imperialista de 1939 a 1945. Mandel 2014. En este sentido, todas las teorías marxistas del imperialismo tienen en común la consideración de que tienen grandes dimensiones, una economía extrae riqueza material y valor de las periferias que dirige hacia los grandes centros imperialistas. Política construye un poder capaz de aplastar las amenazas subversivas que surjan desde abajo y desde los márgenes, y otra geopolítica muestran las rivalidades entre las distintas potencias y las luchas por la hegemonía mundial. El mundo bipolar de la Guerra Fría transformó profundamente el imperialismo capitalista con el afianzamiento del modelo de acumulación estadounidense, ya que en la esfera bélica no ha vuelto a ocurrir conflagraciones interimperialistas. En la económica se ha producido una creciente mundialización del capital, con las corporaciones transnacionales. Y en la política se ha dado una gestión colectiva, conjunta de los intereses mundiales capitalistas. Katz 2023, mediante una arquitectura institucional liderada por Estados Unidos en Bretton Woods, Banco Mundial, FMI y GATT, OMC desde 1995, y el sistema ONU. Dichas organizaciones multinacionales absorben desde entonces atribuciones que en el pasado eran exclusivas de Estados Unidos, pero no han llegado a sustituirlos en una especie de ultraimperialismo, como el que teorizó Kautsky, o en un imperio supuestamente homogéneo y amébico, como imaginaría años más tarde Tony Negri, tras la conferencia de Yalta. Estados Unidos quiso evitar el caos del mundo de entreguerras, asumiendo la gestión del capitalismo a nivel mundial y propiciando el librecambismo como gran patrón para evitar el quiebre del mercado mundial que produjo la Revolución de Octubre, el proteccionismo de los años 30 y las autarquías fascistas. De Vietnam a Volcker, la crisis señal. Si bien el mundo de Yalta se verá ya sacudido a partir de 1956,
El 68 internacional tendrá un impacto mucho mayor en términos de debilitamiento del imperialismo yanqui en Vietnam, de creciente combatividad estudiantil, obrera y de las minorías racializadas en los países imperialistas y de ascenso antiburocrático estudiantil y obrero en los países del este. No obstante, la contraofensiva imperialista no se hará esperar. Ruptura estadounidense con el sistema de Bretton Woods, abandonó de la paridad dólar-oro y estimuló la financiarización en 1970 y 1973. Oleada de golpes de Estado y guerras contra insurgentes en América Latina entre 1973 y 1991. Siguiente, penetración en el sur global de los petrodólares generados por el alza del precio del petróleo desde la guerra de Yom Kippur del 73 e imposición de la crisis de la deuda del tercer mundo con la subida posterior de tipos de dólar decidida por el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker. Crisis que redundaría en un desplome de los precios de las materias primas, una pauperización salvaje sin precedentes y un frenazo radical al empuje del antiimperialista en el sur global. Siguiente, un endeudamiento creciente de los países del este en un contexto de normalización autoritaria brezhneviana y de creciente esclerosis e ineficiencia económica. En suma, la apuesta por la globalización que iniciará Estados Unidos será ya de un modo de compensar su declive económico relativo y en su endeudamiento por la guerra de Vietnam aportará un valor estratégico creciente al dólar como divisa de referencia y otorgará a la Reserva Federal un poder que se asemeja al de un Banco Central Mundial. Panich 2000. El correlato geopolítico y a la larga geoeconómico de esta contraofensiva será una apuesta audaz y arriesgada del tándem Nixon-Kissinger para asociarse con la China tardo-maoísta para la deslocalizar progresivamente hacia ese país actividad industrial intensiva en trabajo, deprimir los salarios americanos, quebrando la combatividad obrera del nordeste y ahondar en la brecha de la confrontación sino-soviética iniciada en 1961. Esto, unido a la otra operación audaz de Brzezinski-Carter, de arrastrar a los soviéticos a la trampa afgana de 1979. Será la sentencia de muerte de la URSS, pero tendrá como efecto secundario sentar las bases para el crecimiento del socialismo del mercado post-maoísta en China, que, como veremos, a la postre contribuirá al desarrollo de la principal amenaza sistémica a la hegemonía estadounidense en el siglo XXI. American Way of Life. Dado que el debate sobre el imperialismo prácticamente desapareció tras la Guerra Fría, es importante detenerse un momento en las especificidades del imperialismo estadounidense. Es el primer imperio no territorial de la historia que se proclama no imperialista, que no ocupa permanentemente países, sino que los protege, estacionando tropas en casi 800 bases militares esparcidas por el globo, y que no tiene necesidad de cambiar las banderas de sus vasallos, sino que se limita a cambiar los gobiernos que perpetran políticas equivocadas mediante su gran especialidad, las operaciones de cambio de régimen. O'Rourke 2018. Que en palabras de un crítico liberal del imperialismo estadounidense como Jeffrey Sachs, son proyectos a largo plazo. Al igual que Hobson en el siglo XIX, Sachs es un liberal que cree en el XXI que el imperialismo es negativo para la democracia y el bienestar material
de los países que lo ejercen